Bien, ahora vamos a hablar sobre una cuestión muy delicada que causa gran cantidad de preguntas en las mentes de muchas personas. He titulado esta conferencia Creación para Restauración. En el libro de Génesis, capítulo 1:31, leemos: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el día sexto. Así que todo lo que había creado Dios, Él dijo que era muy bueno. El versículo 26 a 28 dice: Y dijo Dios, hagamos hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que aquí había un plan bien definido para esta creación, y era muy bueno. Todo era perfecto, y el hombre debía controlar el medio ambiente. Pero ¿por qué creó Dios al hombre? Isaías 43:7 dice: Porque le he creado para mi gloria, y lo he formado, sí, yo lo hice. Así que el hombre no es solo una ocurrencia tardía. Él no es una casualidad, algo al azar que apareció aquí en esta tierra. Él fue creado según la imagen de Dios y fue creado para la gloria de Dios. Bueno, algunas personas hoy no parecen querer reflejar esta herencia en absoluto. Génesis 1, 29, 30 dice: Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol, que da semilla. Bien, así que esa era la dieta original del hombre según la Biblia. Todo lo que tiene semillas. Eso incluye los granos y las legumbres y las nueces, todas aquellas cosas que tienen semillas, y todo el árbol que da fruto. Así que frutos, granos, nueces, semillas, esa era la dieta original. Bueno, jóvenes, no había brócoli por ahí para ser obligados a comerlo. Nada de las verduras está mencionado ahí. Esto te será por comida, y a toda bestia de la tierra, toda la bestia de la tierra, así que para todos los animales de la tierra, y para todo el ave del cielo, y para todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que existe vida, les he dado toda planta verde para comer, por comida. Y así fue. Por lo tanto, conforme con este texto, todos los animales serán, ¿qué? Vegetarianos. Bueno, espera un momento. ¿Estás loco? Obviamente tenemos criaturas por ahí afuera que están diseñadas para matar otras criaturas. Pero la Biblia dice que en el principio no existía muerte. ¿Acaso es eso una alegoría? ¿Es un cuento de hadas? ¿Qué quiere decir esta historia ahí en la Biblia? Bueno, ¿y qué tiene que decir Charles Darwin sobre eso? De hecho, este es el principal motivo que hizo a Charles Darwin optar para la evolución. Esta es la cuestión principal que lo confrontó. Darwin escribió a su amigo el doctor Asa Gray: estoy desconcertado. No tenía intención de escribir ateísticamente, pero confieso que no puedo comprender tan claramente como los demás, y como desearía hacerlo, la evidencia para el diseño y la beneficencia de ese para todos nosotros. Me parece que hay demasiada miseria en el mundo. No puedo convencerme a mí mismo de que un Dios caritativo y omnipotente habrá creado los igneumónidos con la intención expresa de alimentarse dentro de los cuerpos vivos de las orugas, o que un gato debe jugar con los ratones. Por lo tanto, Darwin miraba el mundo animal
y vio criaturas que parasitan. Él vio criaturas matando y dijo, esto no está bien. Esto no es nada bueno. Esto no es algo que un Dios bueno, amante y misericordioso creará. Hay demasiada miseria aquí. En 1844, él escribió en el borrador original de su libro El origen de las especies: es peyorativo que el creador de innumerables universos habrá hecho por actos individuales de su voluntad el sinnúmero de parásitos y gusanos que se arrastran desde los primeros albores de la vida, pululando sobre la tierra y las profundidades del océano. Y cuando pensaba en eso, en términos de principios evolucionistas, él decía, dejamos de ser sorprendidos de que un grupo de animales debió haber sido transformado para poner sus huevos en los intestinos y la carne de otros seres sensibles, que algunos animales deben vivir y disfrutar de la crueldad, que los animales deben ser llevados por falsos instintos, que anualmente debe haber una pérdida incalculable del polen, huevos y seres inmaduros. Así que Darwin observaba el mundo así como parece estar hoy, así como lo es actualmente, y concluyó que no existe el amor de Dios en nada de lo que hay en el mundo. Esa fue su conclusión. Bueno, saben, esto depende de cómo miras las cosas. Depende de lo que te permitas ver. Obviamente, si la Biblia es correcta, entonces algo debe haber cambiado. Lo que vemos hoy no es lo que solía ser al principio. Pero la ciencia va a decir que lo que vemos hoy es tan obviamente adaptado por lo que hace que debe haber existido ahí desde el principio. Es decir, un carnívoro debe haber sido siempre un carnívoro y no hay otra alternativa. Por lo tanto, la evolución es la mejor solución para esta cuestión, dicen ellos, y rechazan la historia de la creación. Y repito, depende con qué tipo de gafas estás mirando. Por ejemplo, Génesis 3:9, y el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y él dijo, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me he escondido. Y dijo Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios sabía que él había comido del árbol, pero le preguntó para darle la ocasión de reconocer. Y el hombre dijo, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Pues, ¿qué pasó aquí? Empezaron a culparse uno a otro. No fui yo, fuiste tú. Y seguimos culpándonos desde entonces. Y luego el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y todavía seguimos a hacer la misma cosa. Todos culpan a otros. Y de hecho, encontramos la solución a todos nuestros problemas echando la culpa a los demás. Los niños son traviesos porque los padres son malos. Los padres son malos porque sus padres eran malos. Y ellos eran malos porque les pegaba a un tío. Oh, ya sabe. Y eso sigue y sigue y sigue lo mismo. Y hay algo malo con mi carácter. Bueno, es por culpa de mi educación, o por culpa de mi pasado, o debido al entorno, o es mi eso, o mi lo otro. Seguimos echando la culpa desde aquel fatídico día. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, eso significa animales, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Dicen los científicos, qué basura. Las serpientes no comen polvo. Bueno, eso puede ser una referencia a la muerte, ¿comprenden? Polvo eres y polvo serás. Así que la muerte aparece en la ecuación. Y además de esto, cuando un animal no tiene manos para sostener su comida, él come mucho polvo también. Pero lo dejamos así por no ser... Bueno, yo digo que es una referencia a la muerte. Así que algo cambió y esa criatura obviamente no andaba arrastrándose antes. Debe haber sido de alguna forma diferente. ¿Tenemos hoy criaturas que tienen patas pero no andan con sus patas? Sí. Aquí tenemos un lagarto de madriguera con cabeza enana y sus pies rudimentarios, y aquí hay otro, un lagarto escamado con patas rudimentarias,
y otro y otro. Existen serpientes que tienen patas rudimentarias. Así que obviamente los genes para las patas deben estar por ahí, ¿correcto? Los genes deben estar presentes, pero no son completamente expresados. Es posible que los genes simplemente fueron interrumpidos. Eso no es evolución, sino desactivación de algo que no se necesita más. Es como poner una tapa sobre el piano a fin de no poder tocar más con él. Y de este modo, todo ese repertorio queda inutilizado. Por lo tanto, es un cambio, no es evolución en absoluto. Simplemente desactivación de los genes. ¿Y qué hay sobre los colmillos de la serpiente? Seguramente fueron diseñados para matar. ¿Qué es el colmillo? El colmillo es una herramienta para inyectar una secreción, que nosotros llamamos veneno. ¿Tuvo la serpiente veneno en el principio? ¿Qué es ese líquido que sale de ese colmillo? Bueno, es simplemente una secreción salival. Las enzimas en la saliva son ligeramente modificadas por su expresión. Y ahora cuando son inyectadas, en vez de disolver y ser enzimas digestivas, ellas son toxinas, neurotoxinas o toxinas sanguíneas o cualquier otra variedad de toxinas, dependiendo de la forma de la proteína. Cualquier proteína extraña inyectada en nosotros causará una reacción y esta es simplemente más potente. Esto no significa que fue diseñado para matar en el principio. Puede significar que para comer, en el principio, simplemente inyectaba un líquido digestivo, como hacen las arañas. Las arañas igual, cuando una araña muerde, y todos lo hacen, inyectan enzimas digestivas, que en algunos casos pueden ser altamente tóxicas. La araña tiene una red, y algunas en realidad comen polen para una parte del ciclo de su vida. O sobreviven comiendo polen. Posiblemente existían semillas, algunas semillas llevadas por el viento y dispersadas que actualmente no existen más, porque hoy solamente tenemos una pequeña fracción del reino vegetal y animal que queda de lo que solía ser en el pasado. Las circunstancias de hoy son distintas de las del pasado. Maldita es la tierra por tu culpa, dijo Dios. Cuando entró el pecado, la tierra fue maldita. Maldita es la tierra por tu culpa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Bueno, aquí tenemos un cambio. A partir de ahora habrá espinos y cardos, y comerás la hierba del campo. Así que algo fue añadido a la dieta. Bien, pero ¿por qué? La tierra de repente había sido maldecida. ¿Acaso significa eso que el suelo no iba a producir más lo que solía producir? ¿Qué tal si aparecen las estaciones y por ciertas partes del año lo que sea que comieras de repente ha desaparecido? Digamos que eres un animal adaptado a comer albaricoques y por 3 meses del año hay albaricoques y luego la estación cambia y por los siguientes 9 meses ya no existen. ¿Qué harías? Solo tendrás 2 opciones. O te mueres o haces ¿qué? Cambias tu dieta. Estas son las únicas 2 opciones. Mueres o cambias la dieta. Y si la tierra no produce lo que solía producir, entonces tienes que añadir una mayor variedad de alimento, además de lo que solía usarse como comida. Así que algo fue añadido debido a estas circunstancias. ¿Qué son los espinos y los cardos? Aquí vemos espinos, en este caso se trata de un tallo modificado. No es algo nuevo, sino un tallo, los genes del tallo expresados para desarrollar espinos. Así que el tallo empieza a crecer, luego se seca y agudiza y forma una espina. En este otro caso, por ejemplo, este vástago se ha modificado en esta suculenta cosa para ser un depósito de agua y para actuar en realidad como una hoja él mismo. Tanto que las hojas
que solo servían para la evaporación y la pérdida de agua, desaparezcan y las espinas que ustedes ven en esas plantas espinosas son en realidad hojas modificadas. Todo eso significa que en una hoja normal el gen desenrolla la hoja y la despliega. Aquí, sin embargo, el gen enrolla la hoja, forma un punto duro, la seca y se transforma en espino. ¿Es esto algo nuevo o es simplemente algo diferente expresado? Es algo solamente distinto expresado. Aquí tenemos una rosa y también espinos. En este caso se trata de un proceso cortical o epidérmico. Es algo activado allí para causar este brote que es una espina. Por lo tanto, los espinos no son algo nuevo, sino una modificación de algo que ya existía. Y lo mismo pasa con los cardos. En lugar de la hoja y el despliegue de la flor, del pétalo, se pliega sobre sí mismo y se seca y forma un cardo agudo. Esta es una modificación de la expresión del gen. No es algo nuevo. No es evolución, sino la consecuencia de un cambio ambiental. Este organismo puede sobrevivir ahora en zonas secas y pueden sobrevivir en circunstancias menos favorables que antes. Ahora, ¿qué es un parásito? Darwin dijo, ¿creó Dios los parásitos? La Biblia dice que todo era perfecto, que no existía muerte. Seguro que los animales no se comían entre ellos. Así que ahora existen millones y millones de variedades de gusanos, probablemente haciendo sus cosas en el ambiente original, pero también de repente existen parásitos. Bueno, aquí tenemos una tenia, por ejemplo. Una tenia o una solitaria. ¿Tiene tracto digestivo? No. ¿Existe algún gusano plato que tenga tracto digestivo? Sí. Así que si ahora la tierra es maldita y no produce lo que solía producir, entonces alguien debe renunciar a algo. ¿Y qué tal si estas criaturas, por casualidad, cuando son ingeridas, se los arreglan sobrevivir en un huésped y con el tiempo, debido a que son cubiertas de algo que las protegen, la cutícula que los protegen de enzimas, ellos pueden sobrevivir y crecer en el intestino de otras criaturas y debido a que todo fue predigerido para ellas, ahora ellas no necesitan un intestino. ¿Y cómo perdieron el que tenía? Simplemente desactivando los genes y apagar el apartado intestino. Y aquí tenemos un parásito. Y esos parásitos no fueron originalmente diseñados para ser parásitos, sino que se volvieron parásitos porque su propósito original fue alterado. Por eso si echamos un vistazo a las miriadas de los agentes patógenos que tenemos, como esas células normales de E. coli, y los agentes patógenos son simplemente especies trasladadas. Muy a menudo, si tomamos una E. coli normal, que es una bacteria normal en tu intestino, y lo trasladas en un sitio equivocado en otra parte del cuerpo, de repente el entorno es distinto y responde secretando compuestos y de repente se vuelve altamente patogénica y te vuelves muy enfermo debido a eso. Pero solamente es un organismo trasladado que ahora sobrevive en el lugar equivocado. Los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN conocidos de casi todas las células bacterianas. Los plásmidos llevan de 2 a 30 genes. Algunos parecen tener la habilidad de moverse dentro y fuera de un cromosoma bacteriano. Aquí tenemos un pequeño plásmido y ahí un cromosoma bacteriano. Y esos pequeños trozos de ADN pueden entrar en el ADN. Y lo que puede resultar algo como aquí. Este es un plásmido donante, y se mueve en un recipiente y resulta incorporado en el ADN y termina a ser un recombinante. Pregunta: ¿hay algún material nuevo ahí o simplemente material antiguo puesto en una nueva situación? ¿Qué pasó aquí? No hay nada nuevo aquí. El plásmido existía desde el principio y es solo este trozo de ADN que fue incorporado en esta criatura, tanto que este ahora contiene otra extra pieza que no tenía antes, pero eso no es evolución, es un proceso.
Ciertos tipos de bacterias pueden donar parte de su ADN a una célula receptora. La recombinación es el equivalente de la reproducción sexual. Es como, ¡chum!, toma un trozo de mí. Noten que no todo el ADN es transferido, sino solo un trocito. Así se adquiere, por ejemplo, la inmunidad, resistencia a los pesticidas, herbicidas, resistencia a los antibióticos, y no se basa en material nuevo, es material existente que ha sido esparcido. Así que no hay nada nuevo aquí. Pero una criatura puede de repente volverse patógena y ser un organismo peligroso, y por eso cada año la gripe y otras enfermedades cambian debido a que intercambian información. Pero no es nada nuevo. Esto no es evolución, es redistribución de material existente. Aquí vemos unas criaturas interesantes. Los cirípedos o percebes son aquellas cositas afiladas que te cortan cuando pisas las rocas de la costa del mar. En realidad son pequeños moluscos parecidos con unos cangrejos en una concha. Pero existe un percebe parásito que se diferencia de los demás del género Saculina. Es un percebe que parasita a otros percebes, cangrejos más grandes, y es parecido a los demás percebes. Lo que pasa es que los adultos son parásitos internos llamados interna y producen un tumor que crece dentro del huésped. Y esos tumores pueden desarrollar un sistema de raíces entrelazadas ramificándose a través del cuerpo de su huésped y absorber sus nutrientes. El ciclo de vida de una tal criatura comprende dos fases, la fase endo y la fase ectoparasitaria. Así que, como un percebe normal y corriente, es una larva que está nadando por ahí haciendo lo que hacen las larvas, de modo que todos los genes están en su sitio para el desarrollo de todo este proceso. Y todos los genes están en su sitio para el desarrollo de un molusco normal. Pero está en peligro compitiendo con otros percebes y por eso, debido a la escasez de los recursos, debe morir y cambiar su estilo de vida. Así que se transforma en otro molusco y pierde todo lo que tenía antes. No desarrolla algo nuevo, sino que apaga sus genes de modo que ya no parece un molusco. No tiene más patitas, no tiene más nada, no sistemas de filtraje, nada. Solo produce una especie de red y un sistema reproductivo y eso es todo. Únicamente órganos reproductivos. Para el resto, él toma todo del huésped. ¿Fue diseñado a hacer esto en el principio? ¿O sucedió eso debido al cambio de las circunstancias? ¿Sería eso posible? Vamos a observar una criatura más cercana a nosotros. Tienen mosquitos por aquí, ¿no? Por supuesto, con este ambiente húmedo. Bueno, el mosquito tiene esa hermosa probóscide, la trompa, que sirve como taladro. Y allá va, entrando y luego se llena de sangre así. Una comida bastante deliciosa. Ahora, obviamente el mosquito fue diseñado para chupar sangre. ¿Sí o no? La respuesta es seguramente no. ¿Saben? Es solamente la hembra que chupa sangre. ¿No es eso increíble? Solamente la hembra. ¿Y el macho qué hace? Como todos los machos en este planeta, él es muy tímido. ¿Y chupa únicamente qué? Jugo de plantas. Así es, jugo de plantas. Así que el macho va con esa estructura y va a una planta y extrae algo de jugo de planta. ¿Y qué tal si en algún momento en el pasado la tierra fue maldita y ahora todo empezó a cambiar y esa planta ya no produce suficiente energía para que la hembra mosquito pueda desarrollar sus huevos? ¿No sería muy útil usar la misma estructura que fue diseñada para un propósito, usarla para otro propósito? Abriendo y descubriendo que la sangre es muy rica en nutrientes. Lo único que cambió es el lugar donde ella se pone y luego seguir con lo que tiene que hacer. Así que fue diseñado para ser un insecto chupa plantas o un insecto chupa sangre. Probablemente lo primero.
Ahora, ¿qué tal estas criaturas? Las avispas y las abejas y todos esos compañeros que nos pican, que son tan malos, seguramente esa es una estructura diseñada para infligir gran dolor y daño, ¿no? Si nos fijamos en todas estas avispas por aquí y con sus características interesantes, bueno, si los ves te mantienes fuera de su camino. Pero ese aguijón no es otra cosa que un ovipositor transformado. Eso es todo lo que es, un ovipositor transformado. Así que cuando una abeja te pica, ella en realidad paga con su vida porque hay una púa en el aguijón que se queda clavada y luego, ups, aquí está el aguijón. ¿Fue este diseñado para ser un arma o fue diseñado originalmente para ser un ovipositor? Los ovipositores pueden consistir en un número de segmentos y así incluso los que son capaces de poner huevos pueden también picar hoy en día, debido a que el ovipositor se ha transformado. Pero originalmente su función no era picar, sino poner huevos. Y la secreción producida en el ovipositor es simplemente secreción proteínica usada para lubricar los huevos y formar varios componentes proteínicos a los cuales nosotros somos altamente alérgicos si se nos inyectan y por lo tanto provocan esas reacciones de malestar. Pero eso no significa que fueron diseñados para atacar o como defensa. Es una tontería. Seguramente no fueron diseñados matar orugas y larvas mediante el ovipositor. Podrían haber sido previsto de mejores armas. Pero si la dieta original ya no está disponible, entonces claro, tienes que cambiar. Por ejemplo, la mariquita. Las mariquitas son una plaga en África del Sur, una plaga para los cultivos de albaricoques. Comen albaricoques y dejan pequeños agujeros en ellos. Así que en la temporada de albaricoques se usan distintos métodos para controlar esas plagas. Luego de terminar la temporada, ¿qué hace ahora la mariquita? Tiene que adaptarse o morir. Así que se vuelve un feroz carnívoro alimentándose con piojos de plantas, es decir, una criatura extremadamente útil para tener cerca. Por lo tanto, la dieta ha cambiado debido a que el alimento principal no existe más. La Biblia dice que las plantas darán su fruto. ¿Con qué frecuencia? En la nueva tierra. La Biblia dice que el árbol de vida dará su fruto. ¿Con qué frecuencia? Cada mes. Por lo tanto, ¿por qué no suponer que las demás plantas darán sus frutos cada mes también? No pueden hacerlo ahora debido a los cambios estacionales, etc. Porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, según a Pedro 3:13. Y en Romanos se nos dice, porque las mismas criaturas serán libradas de la esclavitud de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la criatura gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Por lo tanto, algo cambió en el ambiente. Isaías tiene cosas asombrosas por revelarnos. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. No habrá más destrucción, no habrá más muerte. Y el león como el buey comerá paja, se volverá vegetariano. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la serpiente. No hará mal, no habrá mal y no dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Los niños van a jugar con las serpientes sin ningún miedo, pero probablemente que las serpientes cambiarán su actual apariencia. Ahora seguro que este es un cuento de niños, ¿no? Fin de la primera parte, segunda parte. Los carnívoros son diseñados para ser carnívoros porque tienen esos poderosos colmillos, dicen los científicos, caninos que pueden romperte en pedazos. Aquí hay unos zorros. El científico ruso llamado Dmitry Belayev
ha estudiado el proceso de domesticación de zorros. Lo que hizo fue tomar un número de zorros y empezó a domesticarlos. Él eligió crías para acostumbrarse mejor con los humanos. Y luego, en unas 8 generaciones, él obtuvo unas camadas en las cuales los zorros jóvenes socializaban con los humanos. Y después de 13 generaciones, todos eran como los perros. Dormían a sus pies, pedían comida cuando tenían hambre, lamían a sus cuidadores. Un asombroso cambio tuvo lugar en estas criaturas. Y no solo eso. Cuando él analizó el nivel de hormonas y las glándulas adrenales se habían vuelto más pequeñas. El nivel de adrenalina era más pequeño, el animal ya no era tan agresivo y el nivel de serotonina en el cerebro había subido más del doble. Eso es fascinante. En los esquizofrénicos, el nivel de serotonina es muy bajo. Así que los psiquiatras le administran una medicación para elevar el nivel de serotonina y así el paciente se calma. Si el nivel de serotonina es bajo, entonces el paciente es muy violento. Así que este cambio social en esos animales, ¿fue eso evolución? Absolutamente no. Si puedes cambiarlos únicamente mediante la capacidad selectiva de los genes en solamente unas pocas generaciones, eso no es evolución. Eso es desactivación de algunos sistemas y la activación de otros, que los hizo parecerse más con lo que solían ser originalmente. Si tomas los carnívoros, aquí hay un oso, ese es clasificado como carnívoro, aquí lo vemos comiendo peces, pero en el norte la migración de los salmones acaba muy rápido, desafortunadamente para los osos. La migración ocurre únicamente cuando se derrite la nieve y no existen otras fuentes de alimento alrededor. ¿Y qué comen los osos durante el resto del año? Aquí están. Plantas, moras, hierbas sabrosas. Esta es su dieta. De hecho, más de 80%, alguna vez 86% de la dieta de los osos es constituida por vegetales y frutos. Prácticamente por eso se llama bear, oso en inglés, porque come berries, moras. Es el singular para moras en inglés. Ahora, ¿qué tal si esos cambios estacionales que vemos hoy no existieran? ¿Tendrá el oso comer otra cosa que moras y plantas y su sabrosa hierba que tendrá todo el tiempo? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Por lo tanto, el tener las herramientas para matar, ¿significa que fue diseñado para matar? ¿Sí o no? No. Aquí tenemos un oso panda. Él también es clasificado como carnívoro. ¿Qué está comiendo? Bambú. Esa es su dieta. En el pasado había mucha variedad de plantas que hoy no existe más. Mucha variedad de helechos, de cicadáceos que hoy no existen, que solo encontramos en el registro fósil. De repente, una enorme variedad de alimentos desaparece. ¿Qué se supone que deben hacer los animales si tienen este problema? O dejan de vivir o cambian su estilo de vida. Y los que tienen el equipamiento para arreglarse la vida van a sobrevivir. Así el oso koala solamente come eucalipto y vive estupendo. En realidad él duerme 80% de su vida. Así que obviamente le bastan unas hojitas y luego echarse otra siestita. Y si no le das eucalipto, él muere, porque ese es su único alimento. Aquí vemos un panda rojo en un zoológico de Australia y en la descripción leemos: los pandas rojos son clasificados como carnívoros, comedores de carne, pero la mayor parte de su dieta es el bambú. Eso debe ser muy desalentador para el mundo científico, porque de repente las criaturas no hacen lo que se suponía que deben hacer. Aquí tenemos un pez, y si lo analizamos vemos que tiene una vejiga urinaria, intestinos, hígado, corazón, branquias, riñones y otras interesantes estructuras. Ahora, en el interior del riñón, ellos tienen una fábrica llamada glomérulo. Esta es una excelente y bonita máquina de filtración y la sangre entra bombeada por aquí y la presión es muy alta y filtra el líquido que se acumula aquí
Se le remueve el sal y está eliminado mediante la orina. Una estructura muy interesante en el riñón del pez. Ahora, el pez en el mar tiene un grave problema, porque su concentración de sal es más baja que la del agua del mar, así que ellos pierden mucha agua debido a la osmosis. Por lo tanto, esta estructura para un pez es una calamidad. Por lo tanto, lo que hicieron los peces fue apagarla. Ya está desactivada, ya no funciona. Así que los peces del mar contienen una estructura anatómica que jamás usan. ¿Y por qué desarrollaron una estructura que no usan nunca? Y los científicos están peleando continuamente con esta idea. ¿Evolucionaron los peces en agua dulce o en agua salada? El mar es más que el lago, así que seguro evolucionaron en agua salada, pero si evolucionaron en agua salada, ¿por qué tienen un glomérulo? Un pez en agua dulce tiene otro problema. Su contenido de sal es más grande que el agua en que vive y el agua le está entrando constantemente mediante la osmosis, tanto que él debe eliminarla. Si te bebes 5 vasos de agua de una vez, luego tendrás que correr ¿dónde? Sí, ¿por qué? Porque los riñones la están bombeando hacia afuera a través de tu glomérulo. Así que un pez en agua dulce necesita esta estructura, pero algunos peces la tienen tan desactivada que si lo sacas del mar y lo pones en agua dulce, muere rápido. Otros se lo arreglaron, como el salmón, a apagarlo en el mar y encenderlo en los ríos, y ser capaces de este modo viajar en los dos medios, salado y dulce. Pero la mayor parte de los peces del mar no la pueden usar ya. Es totalmente inútil para ellos. ¿No es esto interesante? Esto a mí me dice que si todos lo tienen y la mayoría de ellos no la usan más, entonces puede que las condiciones en el pasado eran distintas. ¿Tiene esto sentido? Puede que solo existía agua dulce y el agua salada, como lo vemos hoy, es una consecuencia de las aguas subterráneas, que suelen ser muy ricas en sales, que explotaron durante el diluvio. Muy interesante. Si observamos el riñón humano, nosotros tenemos otra cosa. Nosotros podemos incluso concentrar la orina para cuando, por ejemplo, caminamos en el desierto y necesitamos conservar el agua. Tenemos una estructura llamada la asa de Henle en el riñón que mediante un complicado sistema de tubos concentra la orina para no ser eliminada. Saben que esta estructura no funcionaría a menos que sea exactamente así completa como es ahora. Si algo faltaría, la haría inútil. Debe ser perfectamente completa. A esto llamamos complejidad irreducible. O es perfecto o no funciona. La selección natural no la puede crear. Tiene que llegar a existir simplemente así, de repente y completo. Casualidad o diseño. Las únicas opciones. Y yo creo que las condiciones han cambiado. Este es un león, obviamente un carnívoro. Sí, un gran asesino. ¿Alguna vez han escuchado de leones criados vegetarianos? Hay muchos en los zoológicos. Y que son muy dóciles cuando crecen como vegetarianos. Y lo interesante es que los animales carnívoros criados vegetarianos viven más. Viven mucho más y son menos enfermas. ¿Saben que un buen vegetariano les dirá no darle de comer leche a sus gatos? Porque les causará insuficiencia renal. Y esos carnívoros, los más fuertes, adivinen, ¿qué comerán primero? Cuando matan un antílope, ¿qué creen que comerá primero el león? ¿Qué dicen ustedes que será? Lo primero que hace es romper el estómago y comer el contenido del rumen. Así que prácticamente lo que hace es recoger todo ese contenido de plantas con sus vitaminas y minerales. Y el león es el más fuerte. Luego vienen los demás animales y comen el resto. Y los demás son menos fuertes, por supuesto. Es cierto que ellos comen otras cosas y mamíferos pequeños también, pero esta es la base de su alimentación para sobrevivencia. Así que después de haber encontrado estas cosas, en realidad hice una buena cantidad de investigación en mis laboratorios con mis alumnos y a veces les volvía locos a mis estudiantes con las cosas que les pedía que hicieran,
porque no podían entender por qué alguien quisiera siquiera hacer tales cosas absurdas. Aquí hay una leona del parque de Kalahari y otras que hemos estudiado, y esta criatura también. ¿Es acaso posible que no fue originalmente diseñada para comer carne, aunque ahora tiene la capacidad de hacerlo? Estos son los dientes de un tigre y son como unas cuchillas y actúan cortando como unas tijeras. Eso es perfecto para cortar la carne y los colmillos son perfectos para matar organismos, eso es cierto. Pero el mismo modo de cortar es también perfecto para cortar material vegetal duro. Así que pudo haber servido para eso en el pasado. No significa que es obligatorio servir solo para la carne. Si observamos los lobos que dieron origen a los perros, nosotros tuvimos un perro y el pobre murió con displasia de cadera. Y así te das cuenta de que tu perro tiene un periodo de vida específico porque finalmente todo empieza a fallar en su cuerpo. Si crías ese animal en un estilo de vida vegetariano o mayormente vegetariano, dándole comida preparada normal para la familia, vas a extender su periodo de vida, vas a extender el periodo de salud de tu animal y habrá menos pérdida de calcio. Nosotros hemos demostrado en unas lecciones, haciendo experimentos en animales que recibieron distintas dietas y analizando la pérdida del calcio y de masa ósea en el organismo, y hay una asombrosa diferencia en los alimentados con proteína vegetal versus proteína animal. Y podéis ver eso en otras presentaciones. ¿No es interesante que cuanto más se alejan de los orígenes, más feos se vuelven las criaturas? Aquí tenemos una hiena. Y es un animal carroñero y es bastante fea. Y me pregunto si al principio estuvo tan fea también. Hice bastante estudio sobre estas criaturas y siempre cuando me encuentro en áreas salvajes me sorprende al observar los animales que los carroñeros son los más feos e incluso si son grandes son los más pequeños en el grupo de los más pequeños. Es algo increíble poder observar esto. Hay algo interesante en la naturaleza respecto a eso. Los chacales son bonitos, pero todavía tienen algo de malo en su apariencia. Miren estas criaturas. Hombre, este es una orgullosa águila. Y miras este magnífico pico y dices, seguramente fue diseñado para matar. Y el pico del búho, o las habilidades que tienen estas criaturas, y piensas, seguramente fueron diseñados para comer carne. Todas estas aves de presa, criaturas magníficas. Aquí tenemos un loro, el loro Kea, que vive en Nueva Zelanda. Y tiene garra y pico aterrador. ¿Y qué come? Bueno, en realidad, él cava la raíz de un árbol en particular. Luego rompe esa raíz con ese pico afilado y fuerte, y esa es su dieta. Pero un día, por lástima, en Nueva Zelanda empezaron a construir barrios de pisos. ¿Y qué hicieron? Pues lo habitual, acabaron con todos los árboles de la zona y construyeron sus casas. Y de repente la dieta de este pobre loro Kea desapareció. Y adivinen qué pasó. ¿Dejó de existir? No, cambió su dieta. ¿Y qué creen ustedes que come? En realidad, él usa este pico, parecido con una cuchilla, para matar ovejas. Se pone en la espalda de la oveja, corta la piel con su pico, entra dentro de la oveja y come la grasa que cubre el riñón. Y se convirtió en una plaga. Y mataron tantas ovejas que desesperaron a la gente. Los neozelandeses adoran su carne. No te metas con su carne. Ellos son la nación más carnívora del mundo. ¿Y qué pasó? Bueno, muy rápido se decidieron, mejor plantamos esos árboles otra vez y cuanto antes. Así que plantaron los árboles y cuando su dieta volvió a normal, adivinen qué hicieron los loros. Pues no estuvieron más interesados en las ovejas. Por lo tanto, si no hubiera existido la fuente original del alimento de este loro, cuando los primeros emprendedores aparecieron en Nueva Zelanda y esa criatura estaría matando a otros animales, ¿no hubieran creído ellos que, bueno, ese loro fue diseñado para matar, sí o no? Por supuesto. Aquí tenemos un loro muy lindo.
Estábamos atrayéndole con una bolsa por aquí y él sacó sus garras para cogerla. ¿Lo ven? Una estructura bastante útil para agarrar la prensa, si quieres considerarlo así, y les aseguro que su mordida es extremadamente potente. Si le pones el dedo ahí, te lo puede cortar de una mordida. ¡Yup! Adiós dedo. ¿Tiene esta criatura el equipamiento necesario para matar? ¿Sí o no? Por supuesto, pero en realidad, ¿para qué usa su pico? Para romper nueces. Para eso lo usa. Pero si las nueces no fueran ahí, ¿no comería otra cosa? Bueno, pero los loros generalmente son muy cariñosos. Este es un pacu y a su lado una piraña, el feroz carnívoro. El pacu le es pariente muy cercano y come solamente semillas que llegan en el agua. Y si de repente la tierra no produce más la cantidad de alimento suficiente, pues probablemente cambiarás tu estilo de vida y te volverás un asesino. Existen, de hecho, especies de pacú que tienen dientes muy similares a las pirañas y se han encontrado pirañas que comen semillas también. Así que no es obligatorio haber sido diseñados originalmente ser lo que son actualmente. Existen todo tipo de interesantes criaturas como ardillas, etcétera, que comen semillas y plantas. Pero, ¿qué pasa cuando la lluvia ácida destruye su bosque y las semillas ya no son tan abundantes como antes? ¿Qué va a hacer la ardilla? Pues realmente comerá carne podrida, comerá animales muertos. ¿Pero fue ella diseñada para comer animales muertos? ¿Sí o no? Seguro que no. Pero es cierto que cambiarán si los tiempos cambian. Animales como la musaraña, que ahora son comedores de insectos, insectívoros. Los murciélagos son básicamente insectívoros, pero algunos solamente comen frutas. Así que obviamente la capacidad de comer otras cosas existe. Estos son herbívoros, obviamente diseñados para comer únicamente plantas. ¿Comen los herbívoros a veces otras cosas que plantas, sí o no? ¿Alguien sabe? ¿Iría un antílope y comerá un animal muerto, sí o no? Bueno, la respuesta en realidad es sí. En ambientes como el desierto de Namib, por ejemplo, donde viven antílopes y muy a menudo el clima se vuelve muy seco y no hay suficiente plantas alrededor y las necesidades de calcio de los animales cambian, entonces comen cadáveres para obtener el calcio y otros nutrientes, cosa que nunca harían en circunstancias normales. ¿Comprenden? Las criaturas cambian según las circunstancias. Los roedores son muy interesantes. Ellos comen plantas, pero son coprófagos. Es decir, comerán sus propias heces. Los conejos son coprófagos. Ellos pasarán la comida 2 veces por los intestinos porque probablemente no cumplen la misma función original y ahora en la fermentación que ocurre en el ciego, ellos tienen un problema con eso, ya que deben reciclar la comida y por eso son coprófagos. Así que hicimos algunos experimentos, ya que los científicos dirán, bien, todo claro y bonito, pero un león no es diferente solo en materia de dientes, sino que tiene una distinta estructura intestinal. ¿Comprenden? Un carnívoro generalmente tiene un intestino muy corto. Los leones, los perros y todos esos, y la longitud del intestino es aproximadamente 6 veces la longitud del torso. Mientras que en los humanos, por ejemplo, es 15 veces la longitud del torso. Y en herbívoros, como la vaca, es 22 veces la longitud del torso. Así que me preguntaba si la dieta puede afectar la longitud del intestino, porque esto era usado como un argumento por la ciencia. Por lo tanto, les dije a mis alumnos, bien, vamos a hacer un estudio. E hicimos un estudio con dietas de origen vegetal y animal sobre pollos de parrilla. En los criaderos, los pollos generalmente son alimentados con harina de pescado
Algunos comen algo llamado subproductos de cría de pollos, que en realidad son restos de animales muertos triturados, y algunos con mezcla de granos y otras cosas en esta industria de crianza intensiva. Así que lo que hicimos fue tomar una dieta completa de proteína vegetal y otra proteína completa animal, como la harina de pescado. Y también hemos testado los efectos de los antibióticos. Y hemos usado dieta de plantas sin antibiótico y dieta de plantas con antibiótico, ya que el antibiótico afecta a las bacterias. Y queríamos saber cuál es el efecto si solo cambia la bacteria en un organismo. ¿Afectará eso el intestino y la anatomía y otras cosas? Y hemos hecho lo mismo con la dieta de origen animal, y así hemos probado 4 distintas dietas. ¿Y qué hemos descubierto? La A es la dieta de plantas, solamente comida vegetal. La B es la dieta de plantas más antibióticos. La C, dieta de proteína animal, y la D, dieta animal más antibióticos. Respecto a la masa total no hubo ninguna diferencia, es decir, lo que hicimos no afectó mucho el peso del animal. La masa del intestino, wow, aquí sí que hubo gran diferencia. De repente los que comieron dieta vegetariana tuvieron intestino más grande. Cuando añadimos antibiótico, se volvió más pequeño. Al añadir proteína animal, fue más pequeño, y al añadir de antibiótico a la dieta animal, fue más pequeño todavía. Muy interesante. La longitud del intestino, pues prácticamente hemos sacado esos intestinos y los hemos medido. La gente pensaba que estamos locos, pero este es el resultado. La longitud del intestino al recibir únicamente alimentos vegetales fue el más largo. Eso es muy interesante. Así que había más espacio para absorber el alimento. Cuando añadimos antibiótico, hubo un descenso significativo en la longitud del intestino. Obviamente, cuando la bacteria muere, el intestino no fue muy alegre y dejó de desarrollarse como lo hacía antes. Cuando hemos utilizado proteína de carne, es decir, harina de pescado, para alimentar los pollos, el intestino fue más corto. Al añadir a eso antibiótico, fue más corto todavía. Por lo tanto, únicamente la dieta por sí sola afectó el intestino. Por eso, si tienes un perro, por ejemplo, y el perro se enferma y empieza a tener todo tipo de problemas como gota y todos estos dolores de vejez, entonces puedes aplicar a tu perro una dieta más sana, mayormente vegetariana. Al principio el perro va a adelgazar mucho, pero luego de unas semanas, con la nueva dieta, él empezará a reponerse y vivirá completamente normal. ¿Por qué? Debido a que el intestino se habrá regenerado en gran medida y tendrá más poder de absorción. Por lo tanto, si en una generación obtienes este resultado, ¿qué efecto tendrá esto después de unas cuantas generaciones? Y actualmente existe un gran número de revistas y artículos científicos hoy que demuestran que la longitud del intestino es afectada por lo que comes. Otra cosa fascinante que hemos descubierto, pero no hemos conseguido acabar el test, y realmente debería ser investigado eso, ha sido que la masa del corazón también fue afectada. En la dieta vegetariana, el corazón era más pequeño y muy fuerte, y cuando añadimos antibiótico, ¡boom!, la masa creció. El corazón estaba prácticamente como un saco lleno de grasa y muy enfermo. Con la dieta de proteína animal no hubo diferencia estadística, pero al añadir antibiótico ocurrió la misma cosa. Y nos hemos preguntado muy serio, ¿es posible que tenemos este crecimiento extraordinario de enfermedades de corazón en jóvenes debido a la dieta que comen hoy en día y debido a los antibióticos que ingieran todo el tiempo? Es algo que debería ser investigado. Lo que intento yo hacer es demostrar que lo que comes en realidad determina cómo será tu anatomía, tu salud y afecta toda tu vida. Con la masa del hígado pasó lo mismo. Creció cuando añadimos antibiótico. Por lo tanto, creemos que el antibiótico
debería ser utilizado solamente y únicamente cuando estás muy enfermo, de verdad enfermo, y evitarlo por completo sería lo mejor que puedes hacer. Los omnívoros y las criaturas como esos tienen estructuras dentarias que pueden ser utilizadas bien para dieta vegetariana o carnívora. Pero ellos dicen seguro que son carnívoros. Bueno, si observamos esta criatura, tiene unos colmillos muy grandes, enormes, y seguramente parece un asesino carnívoro, pero solamente come plantas. Así que tener colmillos no significa nada. Órganos vestigiales. La ciencia nos dirá, oh, tenemos evidencias de la evolución porque el apéndice ya no nos sirve para nada, y eso es un órgano vestigial, y lo otro también, etcétera, etcétera. Aquí vemos uno y existen las así llamadas hendiduras branquiales y hay membranas en el ojo. ¿Sabían que la lista de órganos vestigiales publicada por el alemán Hermann Wiedersheim en 1895 contiene unos 100 órganos, incluyendo el apéndice, el coxis y todo tipo de otras estructuras que hoy fueron borrados de la lista? Por ejemplo, el timo era en esa lista, pero ese sabe que activa el sistema inmunitario. Y las células T, la glándula pineal, era en la lista también. Hoy sabemos que es muy importante para el nivel de melatonina, la regulación de los ciclos día-noche, para el control hormonal. La tiroide también la eliminaron al descubrir que si te quedas sin ella, estás en graves problemas. La glándula pituitaria, que es una glándula extremadamente maestra en el cuerpo, pues la ignorancia era absoluta en aquellos días. Pero hoy, cuando observamos todas estas estructuras, sabemos que el apéndice y todas las demás tienen una función inmunitaria. Podemos vivir sin ellas porque pueden suplirse en alguna medida una a otra, pero es mejor tenerlas todas. Y respecto a estas científicas hendiduras branquiales, que supuestamente aparecen en el estado primitivo del embrión humano, no son más que el principio del desarrollo del canal auditivo, de la paratiroidea, del timo y las demás estructuras que tenemos. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna evidencia de la así llamada evolución. George Gladstone Simpson, uno de los fundadores del neodarwinismo, escribe: Haeckel, el científico que hemos visto en la otra conferencia, ha presentado mal el principio activo de la evolución. Está ahora firmemente establecido que la ontogénesis no repite la fitogénesis. Esta es una declaración muy importante. Ellos creen que podemos ver en los embriones que pasaron por el estado de pez y de eso y del otro hasta llegarmos al estado humano. Pero en realidad esta es una gran estupidez, porque si la evolución fuera real, entonces el pez daría lugar a otra cosa y el pez ya no existiría más. Y la otra cosa daría lugar a otra cosa y esos genes desaparecerían. Y así etcétera, todo el proceso hasta el final. Ya no puedes tener el pastel y si te lo comiste. No puedes cambiar los genes y tener todavía el original. Así que esto no funciona. En un artículo de la revista El Científico Americano leemos: seguramente la ley biogenética está más muerta que un picaporte. Finalmente fue exorcizada de los libros de texto de biología en los años 50. Como un tema de seria investigación teórica, ella se había extinguido en los años 20. Fin de la cita. Pero todavía la puedes encontrar en los libros de texto hasta este mismo día. Bien, para resumir esto, me gustaría proponer lo siguiente. El mundo era perfecto cuando fue creado y existían fuentes de alimentos para todas y para cada una de las criaturas de la tierra. Luego apareció el pecado, las cosas cambiaron, las fuentes de comida disminuyeron, muchos animales se extinguieron y los que pudieron adaptarse a otra vida lo hicieron. Pero esto no significa que fueron diseñados para ser así en el principio. Los que no tuvieron otra opción que sobrevivir dentro de otras criaturas se convirtieron en parásitos. Pero no fueron originalmente diseñados para ser parásitos. Por lo tanto, teniendo este nuevo conocimiento, póngase en el lugar de Darwin. ¿Qué dirían? Yo diría, wow, un día el león comerá exactamente como el oso panda. Su fuente de alimento será restaurada y él comerá lo que fue diseñado a comer porque tendrá de nuevo su comida preferida. Muy pronto todo lo que vemos hoy en materia de sufrimiento y dolor y muerte desaparecerán porque la tierra va a ser restaurada y recreada, totalmente nueva. Y no tengo ningún solo motivo científico en absoluto para no creer que Dios dice la verdad.
Y a diferencia de Darwin, que miró la parte oscura y dijo, aquí no hay amor, yo puedo mirar la parte sombría y decir, las cosas han cambiado debido al pecado. Y para recordarnos lo que hace el pecado y crear en nosotros una esperanza para un mundo perfecto, para que podamos mirar a Dios y suplicar a Dios, limpiarnos para ser parte de aquella nueva creación. Es simplemente otra perspectiva usando la misma información. Y la elección es de ustedes. Puedes caminar en el campo y tomar en cuenta los espinos y los cardos, o puedes elegir alegrarte mirando las flores. La elección es de cada uno. Puedes mirar la parte oscura o la parte luminosa. Dios ha dejado todo allí para nosotros, para recordarnos de lo hermoso que debió ser en el pasado. Y también permitió lo negativo para hacernos desear algo mejor. Elijan. Gracias.